Señoras y señores, a nivel de Sudamérica tenemos la máxima competición en temas de fútbol, su, su igual a la Champions de Europa. Tenemos la Copa Libertadores, en donde el último campeón fue Flamengo, en una muy buena final contra Palmeiras, que se jugó en el Monumental de Perú. Y ahora ya están clasificados la gran mayoría de equipos para la fase de grupo de la Copa Libertadores 2026. Entonces, vamos a reaccionar y a opinar el ranking de Libertadores del 2016, ¿ya? Del equipo más humilde hasta el más poderoso. ¿Qué pasa este año? Es lo que yo veo. Que la Copa Sudamericana hay mejores equipos que los de la Copa Libertadores. Igual vamos viendo a ver cuáles pueden salir de ahí. Continente. Aquí repasamos los 47 equipos que disputarán la competencia, desde los más humildes hasta los más poderosos, en orden de No, ¿por qué cotización de poner al Real planteles. Potosí? El equipo más humilde en la lista es el Uy, el Nacional Potosí. Potosí. Bolivia, que me parece. El Real Potosí. ¿Cómo Real Potosí? Sí, es de Bolivia. ¿Cómo Real Potosí de Bolivia está en la Copa Libertadores y River Plate está en la Sudamericana? Y te das cuenta que el verdadero escudo de rayado blanco y rojo es el verdadero poderoso. Sí, de Bolivia. La banda roja clasificó como campeón de la Copa Bolivia 2025 e Ok. iniciará en la fase 2. Será su segunda participación en el torneo, No, ¿cómo va a tener dos participaciones? habiendo perdido sus dos partidos en fase previa del 2023. Tiene el plantel menos valioso de la Copa, cotizado en 5,3 millones de euros. Igual El primer 5 amigo. debutante en la lista es el 2 de mayo de Paraguay. Club El 2 equipo de de mayo. Pedro Juan Caballero clasificó por primera vez a la Copa por el cupo de Copa Paraguay, a pesar que no ganó el torneo. Ok, en Paraguay. Tienes a gente como Limpia. Bueno, espero que esté limpia, me parece que sí, obvio. Pero, ¿por qué fue directo? En un plantel cotizado en 5,35 millones e iniciará en la fase 1 del torneo. Ah, Un bueno, club fase más uno. tradicional. Ok, fase uno, fase uno. Ok, es una fase preliminar para ir a la fase de grupo. Ya. Ahí viene el Deportivo Táchira. Es el Deportivo Táchira de Venezuela. Táchira clasificó a través de la tabla Buen acumulativa en la equipo. Liga Venezolana e iniciará en la fase 1. Esta será su 28ª participación en Grande, la el Táchira. Libertadores, donde tuvo una efectividad del 29,1%. Y En la 86 edición derrotas. 2025 perdió sus 6 partidos en fase de grupos. No. Su plantel hoy está cotizado en 6 millones de euros. Seguimos con otro equipo con The mucha historia, Stronghead. el de Strongest de Bolivia, que clasificó como tercero de la Liga Boliviana, comenzando su camino en fase 1. Será su Ok, participación todos son en número fase uno. 32, sumando una efectividad de 39,9%. En la última copa quedó fuera en la fase 2, mientras que este año iniciará en la fase 1. Ok. El plantel del Tigre está valuado en 6,2 millones de euros. Seguimos con el Cusco FC de Perú. Perú. Clasificó como el subcampeón de la Liga Peruana. El equipo Mira jugará tú. la Libertadores por primera vez con su nuevo nombre, siendo antes conocido como el Real Garcilaso. Ah, el Disputará su quinto Garcilaso. torneo, Todo el mundo conoce el Garcilaso, amigo. Pero el Cusco, lo cambiaron a Cusco. sumando una efectividad de Ok, 34,7%. solo he ido Su 4 veces. plantel hoy está valuado en 7 millones de euros. El próximo club en la lista es el Universidad Central de Central de Venezuela. Venezuela. El equipo tricolor clasificó como campeón de la Liga Venezolana y jugará desde fase de grupos. ¿Cómo va la Universidad de Venezuela? Va a jugar Libertadores y River no. Pues celo. Debutó en el 2025 en la Copa, quedando fuera en la segunda fase ante Corinthians. Su plantel está cotizado en 7,4 millones de euros. Ok. En el puesto 41 Uy, el está un Bolívar. equipo que siempre compite, Oye, el el Bolívar es un muy buen equipo porque está en el puesto 41. Pues celo. Bolívar de La Paz. Clasificó a la Copa como subcampeón de la Liga Boliviana. Será su participación número 40 en el torneo, donde suma una efectividad de 47%. Uy, papá, mira. 108 victorias, bueno, y derrotas 106. Bueno, En la última Copa quedó eliminado en fase de grupos yendo a la Sudamericana.
El plantel está cotizado en 7,9 millones de euros. Hey, Seguimos en la lista con otro el equipo Always boliviano, Ready. el Always Ready. El equipo siempre listo clasificó como campeón de la Liga Boliviana. Disputó 5 veces la Copa y sumó un 26,4% de efectividad. Juega en el estadio más alto de la competencia, en los más de 4.000 metros de El Alto. Su plantel está cotizado en 8,1 millones de euros. El siguiente club es el Deportivo La Guaira de La Venezuela, Guaira. que clasificó como el mejor de la tabla acumulativa del año. Será su tercera edición en No la puede Copa, ser, loco. Y de paso ahí le va a tocar con Corinthians, todos estos equipos, superpotencia. habiendo sumado solo un 23,3% de efectividad. Su equipo está valorado en 8,4 millones, con Keiber La Madrid siendo el más valioso en 1,2 millones de euros. En el puesto 38 está otro equipo venezolano, el Carabobo, Carabobo. que clasificó como Mira tú. subcampeón de liga e iniciará en fase 2. Carabobo es uno de los peores equipos en rendimiento, No, habiendo ganado solo uno de 14 partidos en 5 no. participaciones, un 14,3% de efectividad. En la Copa 2025 solo sumó un punto en la fase de grupos. El plantel hoy está cotizado en 8,6 millones, Ok. con 6 jugadores valuados en 500.000 euros o más. Otro debutante será el Club Atlético Juventud de Uruguay, también conocido como Juventud de las Piedras. Clasificó como segundo en la tabla anual no finalista del torneo local e iniciará en la fase 1. Será su primera participación en la Mira tú. Libertadores en 89 años de historia. Su plantel está cotizado hoy en 8,6 millones de euros, con el más valioso siendo su delantero Agustín Rodríguez. No, Agustín Rodríguez, loco. Para la gente de Ecuador, Agustín Rodríguez. Espérate. 8,6 millones de euros, con el más valioso siendo su Agustín Rodríguez jugó en el Barcelona Sporting Club. Es un muy buen delantero. En su momento, la directiva no lo quiso, el técnico no lo ponía, pero era muy buen delantero. Mira tú, está jugando ahí Agustín Rodríguez. Jugadorazo, ¿eh? Jugadorazo. delantero Agustín Rodríguez. En el puesto 36 está el primer equipo Santa colombiano, Fe. Independiente Santa Fe. Los Cardenales clasificaron como campeones del torneo Apertura en Colombia. Será Ok. su 15ª participación en la Libertadores, sumando un 46,5% de efectividad. Ha estado 15 veces, tan poco, pensé que era más. Mira tú, 40 victorias, 38 derrotas. En la edición 2025 quedó fuera en la fase 2. Su plantel está cotizado en 9,6 millones de euros y su jugador más valioso es el mediocampista Johan Torres. En el puesto Ok. 35 está el primer equipo chileno, Huachipato. Huachipato. Huachipato clasificó como el campeón de la Copa Chile 2025 y jugará desde la fase 2. Disputó 3 ediciones de la Copa con un buen promedio de Mira tú. 44,4% de efectividad. El equipo está cotizado en 11 millones de euros, con su joven figura siendo el extremo Maximiliano Gutiérrez. Seguimos la lista con otro club chileno, el O'Higgins, que clasificó como tercero en la Liga Chilena y jugará desde la fase 2. Será su Ok. quinta participación en la Copa, donde sumó un 29,8% Mira de tú. efectividad. Volverá a disputar la Copa tras más de una década, siendo su última participación en 2014. El Y plantel 10, celeste casi está 12 años. cotizado en 11,8 millones de euros, aunque perderá al argentino Maximiliano Romero, su jugador más caro del torneo. El tercer equipo chileno en la La lista U es de el la Católica. La U Católica. Universidad Católica. Los Cruzados clasificaron como subcampeones de la liga local el año pasado. Será su participación número 30 en la Copa, sumando un 45,6% de efectividad en su historial. El plantel está cotizado en 12 millones de euros, siendo el central Daniel González el mejor La de la valuado en U. 1,8 millones. Cerramos la lista de equipos chilenos con el Coquimbo Unido, consagrado Coquimbo. campeón de la liga en 2020. Oye, y la U, no, es que no puede jugar. O sea, la Universidad de Chile, por los altercados, creo que con Independiente. 25, el primer título de su historia. Solo participó en una edición de la Copa en 1992, donde ganó uno de 8 partidos, con solo Bueno, 16,7% de efectividad. El equipo está cotizado en 12,3 millones de euros, con 4 jugadores valuados por encima del millón. En el puesto 31 la de está la U, la Universidad Católica de Ecuador. Jugará fase 1, me parece. Le ganó la Copa Ecuador a Liga Universitaria de Quito. Un equipazo, loco. O sea,
Dentro del país, la Universidad Católica para mí en los últimos, qué sé yo, 10 años, sí, casi siempre se ha mantenido en el top 5, bueno, top 4, top 3 de equipos ecuatorianos. Es muy infravalorado este equipo, es muy infravalorado, pero bueno, hoy por hoy ganó su primer título nacional. Otra universidad católica, pero en este caso de Ecuador. El equipo azul se Grande la clasificó Chatoley. como campeón de la Copa Ecuador e iniciará en la fase 1. Será su sexta participación en la Libertadores, donde sumó un 36,4% de efectividad en 22 partidos. Su plantel está cotizado en 12,5 millones de euros, con el más caro siendo el lateral Gregory Anangonó en 1,3 Uy, millones. Gregoría Anangonó me parece que metió un golazo en la final, le pegó de media cancha y le metió gol a Alexander Domínguez. El siguiente club es el Deportes Tolima de Tolima, Colombia. Clasificó a la Copa como el mejor equipo en la tabla acumulativa del 2025 en los torneos locales e iniciará ok. su camino en fase 2. Jugará su 11ª edición de Libertadores, donde sumó un 46% de efectividad de puntos en 66 partidos. En la edición 2025 Melgar, quedó fuera en la fase 2. oye, no entiendo, equipos que tú lo ves y te dices, wow, casi siempre están en la Libertadores, no siempre han estado en la Libertadores. Deportes Tolima ha estado 10 en 10 ediciones. El equipo está cotizado en 13,6 millones de euros, con el más caro siendo Christopher Pierre Marín, arquero de la selección uruguaya, valuado en 1,5 millones. En el puesto 29 está el Sporting Sporting Cristal de Perú. Cristal, El club cervecero clasificó en el tercer lugar de la Liga Peruana y jugará desde la fase 2. Clasificó por 41ª vez a la uy, mira, aquí Libertadores, está, Sporting Cristal, 40 ediciones. sumando una efectividad de 37,3%. En la edición 2025 terminó última en la fase de grupos con 4 puntos. El plantel está cotizado en 13,9 millones de euros, con 4 futbolistas por encima del millón de evaluación. El siguiente club en la lista es otro Alianza peruano, Lima, Alianza Lima. Alianza clasificó con el último cupo peruano, el del cuarto puesto de la liga, y comenzará en fase 1. Los blanquiazules son vistos como Hernán el peor Barcos. equipo histórico de la Copa, con apenas un 28% No, de efectividad. Bessie, weón. 115 derrotas, qué asco, loco. De puntos en casi 200 partidos jugados. En la edición 2025 fue la En gran una boca. sorpresa, eliminando a Boca Juniors, pero luego quedó fuera en la fase de grupos. Su plantel está cotizado en 14,2 millones de euros, incluyendo a varios jugadores de selección como Renzo Garcés y Guillermo Vizcarra. El último club peruano es La U, Universitario. El equipo crema se consagró campeón de la liga en el año 2025. Esta será su participación número tricampeón de la 36, liga, me parece. donde sumó un 41,2% de efectividad. En la edición 2025 clasificó a octavos de final, No, no ve. siendo el primer equipo Ya, ya, peruano en sí. pasar fase Y de grupos eliminó a en 12 Barcelona. años. Su plantel está cotizado en 14,7 millones de euros, siendo Jairo Concha su jugador más valioso, con un valor de Ese es 1,6 el que millones. dice, no me dejes patear, no me dejes patear. En el puesto 26 está el Junior de Junior de Barranquilla. Barranquilla. El equipo tiburón clasificó como campeón del torneo de finalización colombiano. Participó 18 veces en la Copa, con una efectividad de 43,7% en 132 partidos. Su plantel está cotizado en 15,8 millones de euros, con su máxima figura siendo el extremo José Enamorado, quien vale casi 2 millones. Eso. Otro equipo colombiano en el torneo será el Independiente de Independiente Medellín. Medellín. El poderoso de la montaña clasificó como segundo en la tabla acumulativa anual y comenzará en la fase 2. Será su 11ª Libertadores, sumando un 45,5% de efectividad en sus Y participaciones 31 anteriores. victorias, La 32 derrotas. cotización del plantel es de 15,9 millones de euros, con el delantero Brian León siendo su jugador más valioso. Seguimos la lista con el Liverpool de Montevideo. El equipo clasificó como el primero en la tabla acumulativa del torneo uruguayo, clasificando a la fase 2. Esta será su quinta participación en la Copa, donde hasta ahora solo tuvo un 25% de efectividad de puntos. Y 10 derrotas, El por eso. plantel está cotizado en 18,1 millones de euros y su jugador más valioso es el lateral Kevin Amaro, valuado en 3,5 millones. Otro equipo del torneo paraguayo es Libertad. El Gumarelo Grande y clasificó como el Libertad. campeón del torneo Apertura en la liga local. Será su 25ª participación,
donde sumó un 46,7% de efectividad. En la edición 2025 superó la fase de grupos y fue eliminado en octavos de final por River Plate. El equipo está cotizado en 18,3 millones y su jugador más caro es el juvenil Rodrigo Villalba con una cotización de 2 millones. Uno de los mejores equipos La en la Liga campaña. de Quito, papá. Puesto 22. Mira tú, puesto 22. Equipazo Liga de Quito. No ganó nada este año. No ganó, porque la Liga Ecuatoriana la ganó Independiente, la Copa Ecuador la ganó la Católica y se quedó en semifinales, firmando algo histórico que es la pechofiada más grande en Sudamérica, en Libertadores, en muchos años. La campaña pasada fue Liga de Quito. El equipo ecuatoriano clasificó como subcampeón de su liga. Será su 23ª participación, sumando un 46,6% de Uy, efectividad en no, sus no puede ser. 70 victorias y 69 derrotas. partidos. En la campaña pasada estuvo a nada de llegar a la final, pero no pudo mantener su diferencia en la semifinal ante Palmeiras. Su equipo está cotizado en 18,4 millones de euros, con su jugador más valioso siendo Brian Ramírez, valuado en 3 millones. Uf, Otro equipo ecuatoriano es grande el el Barcelona de Guayaquil. El ídolo Barcelona de Guayaquil. Clasificado a fase 2, me parece, o fase 3. No, fase 2. Barcelona, el equipo del cual soy hincha, clasificó como tercero, no ganó nada, no ganó, no clasificó ni a fase de grupo, me parece. No, se quedó fuera. No ganó Liga, no ganó Copa Ecuador. Estamos en una reconstrucción institucional y directiva y deportiva. Creo que todos los jugadores que ven ahí solamente se va a quedar dos, tres, porque hay problemas con la directiva. Pero creo que el mejor cotizado me parece puede ser o Joao Rojas o Octavio Rivera. del Cualquiera de astillero los dos. clasificó como el U mejor Octavio ubicado Rivera, en la fase final 1 de la Liga Ecuatoriana e iniciará en la fase 2 de la Copa. fase 2. Esta será su edición 32 del torneo, donde sumó un Uy, 42. 32. No, 103 derrotas, amigo. Pero es el equipo ecuatoriano con más ediciones jugadas. 88 victorias, 103 derrotas. Todo mal, Barça. ¿Sí? Dos veces semifinalista y dos veces finalista de la Libertadores. 8% de efectividad de puntos. Perdón, cuatro veces semifinalista y dos finalistas, me parece. En la última copa pudo superar la fase previa, pero culminó último en su grupo en la siguiente Sí, fase. qué El pena. equipo está cotizado en 18,5 Todavía en su millones de euros, centenario, que es lo con peor. 7 jugadores valuados por encima del millón. Seguimos con Guaraní de Paraguay. El aborigen clasificó a la Copa como el equipo con mejor puntaje acumulativo del 2025 que no salió campeón, clasificando así a la fase 2. Será su 21ª participación, Ok. con una efectividad de Igual de 42,3%. Ecuador falta el No Independiente clasificó a la Valle. última edición de la Copa. El plantel también está cotizado en 18,5 millones de euros y su jugador más caro es el nacionalizado palestino Agustín Mansur, en 2,5 millones. El club más histórico de la competencia es Nacional. Nacional de Montevideo. El equipo clasificó como campeón del torneo uruguayo 2025. Es el equipo con más participaciones en la Libertadores, 53 con esta edición, y ganó el torneo 3 veces. Sumó 53, un amigo. excelente 51,2% de efectividad. Uy, esto está bello. 183 victorias y 133 derrotas. Increíble, 50 más, 50 victorias más. Y es el equipo más longevo. E igual clasifican todos los años. Si en Uruguay no existe. De 400 partidos. En la edición 2025 terminó en último lugar de su grupo y No, eliminado de todo. El plantel está cotizado en 19,8 millones de euros y tiene a 3 jugadores por encima de la barrera de los 2 millones. En el puesto 18 está Cerro Porteño Cerro de Paraguay. Porteño. El Ciclón clasificó a la Copa como campeón del torneo Clausura en Oye, la hasta liga ahorita no hay local. nada, Disputará no hay su edición ningún 47 en la Copa, sumando un 46,1% de efectividad argentino, en más de ni brasileño. 350 partidos. Todo esto sin nunca ganar un título. En 2025 quedó eliminado en octavos de final contra Estudiantes de La Plata.
Su plantel da un salto en el presupuesto, hasta una cotización de Y 23,6 23. millones de euros. El más valioso es su central de 20 años, Lucas Quintana, valuado en 4 millones. El primer equipo de Argentina en la lista es Platense. Platense. Ahí El está. Calamar clasificó Ganador por de primera vez en la torneo Copa en su historia, de luego de apertura. ganar el torneo de apertura de la liga local. Su plantel está cotizado en 25,9 millones de euros y su jugador más valioso es el paraguayo Ronaldo Martínez, valuado en 4 millones, aunque podría ser vendido antes que inicie el torneo. El primer equipo brasileño en la lista Mirasol. es el Mirasol. El llamado Leão Caipira culminó en cuarto puesto del Brasileirao en su primera campaña en la primera división de su historia, permitiendo que debute en la Copa. El plantel está cotizado en 27 millones de euros y tiene 12 jugadores cotizados en más de 1 millón de euros, 27. aunque se Brasil esperan varios está fichajes para el jodido. 2026. El último de los debutantes en esta edición es Independiente Rivadavia. Rivadavia de Argentina. El equipo de Mendoza clasificó como el campeón de la Copa Argentina y participará por primera vez del torneo. El plantel está cotizado en 27,2 millones de euros, aunque este monto bajaría porque se espera que vendan a su jugador más caro, el colombiano Sebastián Villa. En el puesto 14 está otro Independiente del Valle de Ecuador. El Mata Gigantes se consagró campeón de la Liga Ecuatoriana en 2025. Disputará la Copa por 12ª vez, sumando una efectividad del 50%. Uy, está muy bien, loco. En 11 ediciones, 31 victorias y 25 derrotas. Pero para mí, Independiente del Valle es un equipo de Sudamericana. Ya, porque no ha hecho buenos papeles en Libertadores, la verdad. Llegando creo que a una final 2016 con Atlético Nacional, creo, pero de ahí no más. No ha hecho como Liga de Quito, Barcelona. Para mí es un equipo de Sudamericana. Sudamericana llega más lejos. Para mí, el año pasado Independiente debió ganar la Sudamericana, pero la pechofrió con Atlético Mineiro. En la última Copa quedó fuera en fase de grupos. El plantel está cotizado en 28,6 millones de euros, con Patrick Mercado siendo su futbolista más valioso, en 5,5 millones de evaluación. Seguimos la lista con Lanús de Argentina. Bueno, El Lanús, equipo granate clasificó como el campeón de la Copa Sudamericana del 2025, donde derrotó a Atlético Mineiro en la final. Será su séptima participación en la Libertadores, donde sumó una efectividad del 49,4%. Su plantel da un salto en cotización, subiendo hasta 38,2 millones de euros. 38. El jugador más caro es Marcelino Moreno, con una evaluación de 5 millones. Otro equipo del mismo país es Argentinos Juniors. El bicho clasificó como el tercero en la tabla general de la temporada 2025 y jugará desde la fase 2. Campeón en Es el 1985, rival de Barcelona Sporting jugará Club. el torneo por sexta vez, sumando un 55,3% de efectividad. Ay, no, ese hay que El ganar. plantel está cotizado en 38,8 millones de euros y el futbolista más valioso es Alan Lescano, cotizado en 7,5 millones. Ok. El último equipo Peñarol. en la lista es Peñarol. El Manja clasificó como el subcampeón de la Liga Charrúa. Ya disputó la Libertadores en 50 ocasiones, ganando 5 veces, con una efectividad de 52% en casi 400 partidos. En la 178. última Copa clasificó a octavos de final, siendo eliminado por Racing. El plantel está cotizado en 38,9 millones de euros y tiene 11 jugadores por valuación encima del millón, aunque varios podrían dejar el club. En el puesto 10 de la lista está Rosario Central. El canalla clasificó como el mejor de la tabla anual en la Argentina, puesto que le dio un dudoso título a final de año. Será su 14ª participación en la Libertadores, donde tiene un 53,7% de efectividad. Buen equipo Rosario Su plantel Central. está cotizado en 39 millones de euros, con su máxima figura siendo Ángel Di María, quien buscará seguir sumando éxitos en su retorno. Otro equipo argentino es Estudiantes de La Plata. El Pincha fue el campeón del torneo Clausura, asegurando su cupo en la Copa. 4 veces campeón del torneo, disputó la Copa 18 veces con una altísima efectividad de 59,5%. ¡Oh, loco! 18 veces solamente. No puede ser, loco. 85 victorias. Qué buen Estudiantes de La Plata, loco. En la edición 2025 llegó hasta cuartos de final, donde cayó ante Flamengo por penales. Este es otro partido que da un salto en cotización, a 48,5 millones de euros. Y ahorita vienen todos los brasileños. El jugador más caro, valuado en 9 millones. El último club argentino en la lista es Boca Dale, Juniors. Boca. El Xeneize se clasificó como el segundo mejor equipo en la tabla acumulativa anual en Argentina,
Con 6 títulos, jugará en su edición número 34 de la Copa, donde Y sumó también hay muchos. Ay, no, casi 59,6% de 100 efectividad. victorias, loco. En la edición 2025, sufrió una humillante eliminación en la fase previa ante Alianza Alianza Lima. Lima. El plantel bostero está cotizado en 84,5 millones de euros y tiene 20 jugadores valuados por encima del millón de Ok. euros. Ahora pasamos a la sección El brasileña Flu. de la lista, La Flu, iniciando Fla, con el Palmeiras, Fluminense. El Corinthians. Flu clasificó en el quinto puesto del Brasileirao en la última campaña. Campeón en 2023, será su 11ª participación en la Copa, donde sumó Ok. 60,4% de Uy, qué buena efectividad. efectividad, En la edición 2025 no participó. El plantel está cotizado en 94,8 millones de euros, 100 con dos millones, jugadores loco. valuados por encima de 10 millones, los mediocampistas Martinelli y Hércules. En el sexto lugar está el Bahía. El equipo del Nordeste clasificó en el último cupo del Brasileirao, culminando en el séptimo puesto de la tabla y clasificando a fase 2. ¿Te imaginas? O sea, Brasil, los 7 primeros van a Libertadores. Los 7 restantes van a Sudamericana. 4 se salvan, o 2 se salvan, me parece, y 4 descienden. Es increíble el Brasileirao, loco. No puede ser que le den tantos cupos. Será su quinta participación en el torneo con un 52,8% de efectividad. En el 2025 avanzó en la fase previa pero quedó eliminado en fase de grupos. Es el primer plantel que supera los 100 millones de cotización 100 millones llegando a el Bahía 114 antes que millones de Fluminense. euros. 4 Puede futbolistas ser. están cotizados por encima de los 10 millones. El siguiente puesto es para el Corinthians. Corinthians. El Chimao fue el último brasileño clasificado tras ganar la Copa do Brasil. El campeón de la edición 2012 disputará su 19ª Copa, donde ha sumado un 57,3% de efectividad en puntos. En la edición 2025 quedó eliminado en fase previa. El plantel está cotizado en 114,5 100. millones de euros. Y Memphis Su Depay. máxima figura es el Así es. neerlandés Memphis Depay, quien tiene un contrato millonario, mientras que el más caro es Yuri Alberto, valuado en 22 millones. En el cuarto lugar está el El Botafogo. Bota. El Fogão clasificó en el sexto puesto del Brasileirao en la última temporada, Creo que va a luego que fase iniciara 3. su campaña en fase 2. Fase 2. Sí, El fase 2. campeón de 2024 disputará su octava Copa, compilando una efectividad de No puede ser. 7 y ya es 55,6% en sus campeón de 72 Libertadores. partidos. En la edición 2025 llegó hasta octavos de final, quedando fuera ante Liga de Quito. El plantel del Botafogo es uno de los más ricos de Brasil, cotizado en 150. Y 137,7 140. millones de euros, aunque el equipo está con problemas económicos importantes. Abriendo el podio de esta Mira lista tú, está el Cruzeiro. El equipo azul clasificó en el tercer puesto Y del bueno, ahí creo que Brasileirao se luego dan de entre varias Palmeiras temporadas y de bajos Flamengo. rendimientos deportivos. Los dos últimos. Vuelve a la Libertadores tras 8 años, 2 veces ganador del torneo y será su 18ª participación, donde suma una efectividad de 63,6%. Buena, Cruzeiro. El plantel del Cruzeiro está valuado en 139,2 millones de Mira euros, tú. con su delantero Caio Jorge siendo el jugador más caro, con un valor de 22 millones. Ahora pasamos a las dos grandes potencias del continente, comenzando con el Fla. vigente campeón Flamengo. El Mengao clasificó como campeón de la edición 2025 y además fue campeón del Brasileirao, 4 veces ganador del torneo. Será su edición número 22 disputando Mira la tú. Copa, donde sumó un 63% de Uf, efectividad. qué buena La el Fla. diferencia en cotización con los demás es enorme, 200 y 187,5 190. millones para todo el plantel, con Samuel Lino siendo el jugador más caro, valuado en 20 millones. Este número aumentará con los fichajes que realizará el club en el año. Por último, el equipo de mayor cotización en la Libertadores 2026 es el Palmeiras. Palmeiras. Quedó por detrás del Flamengo el año pasado, perdiendo la final en Lima y Y la quedando Liga. segundo en el Brasileirao. 3 veces campeón de la Copa, será su 26ª participación, donde obtuvo un 64% de Uy, efectividad, buena. el porcentaje más Casi alto de 100. todos los participantes. El Verdão tiene, por mucho, el plantel más valioso de Brasil, cotizado en 232,3 200, millones amigo. de euros. Su jugador más caro Víctor y de Roque. mayor valor de Sudamérica es Vitor Roque, valuado en 35 millones. Al igual que Flamengo, este número podría aumentar con los fichajes para el 2026. Para ustedes, ¿cuáles son los Oh, loco. Estuvo God. God. ¿Quién será el campeón de la Libertadores este año? No lo sé. Espero que no sea un brasileño. Igual y un argentino, quizás. Un ecuatoriano.